Jóvenes y señoritas de Centro Cristiano El Camino, Dios les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente reunidos para tomar nuestras clases de escuela dominical, y es un gusto adicional el poder comunicarles, como ya les había dicho la semana pasada, que vamos a estar tomando un tema acerca del Apocalipsis. Vamos a estar tomando clases semanales, y miren, yo tenía esta opción de que los videos que estamos grabando van entre 20 y 30 minutos. Sin embargo, yo creo que para que esto pueda ser más fácil de digerir y en los tiempos libres que ustedes tengan, vamos a poder estar haciendo 2 videos semanales de 15 minutos. De manera que a inicio de semana ustedes puedan hacer clic y en 15 minutos ver un video, y a la mitad de semana puedan ustedes estar viendo el siguiente video, ¿ok? Y miren, hablar de Apocalipsis es algo que teníamos ya considerado en este periodo que Dios nos está permitiendo volver a formar parte de la escuela dominical. Al inicio me permitieron estar enseñando con los niños de 10, de 12 años, y justo cuando yo comencé estaba revisando ahí sus inquietudes y demás, y les preguntaba qué temas les gustaría ver, y justamente me decían Apocalipsis, y yo dije, ¿de verdad los niños de 10, de 11, de 12, de 13 años les interesa esta parte? Dije, bueno, qué bueno. Y justamente cuando me dieron oportunidad de pasar al grupo de jóvenes en la escuela dominical, les preguntaba yo lo mismo, ¿recuerdan? Y justamente también surgía esta situación de querer hablar acerca del Apocalipsis. Y miren, yo les tengo buenas noticias acerca de esto. Vamos a estar avanzando cada semana, como les digo, con 2 videos, pero tenemos esta gloria de poder tener esta dicha, felicidad de que hay buenas noticias para aquellos que nos decimos cristianos, y no solo que nos decimos, sino los que buscamos realmente cada día ser cristianos y estar a cuentas, en orden con Dios. Hay buenas noticias en todo este tema del Apocalipsis. Hay personas que en cuanto escuchan hablar y simplemente mencionar la palabra Apocalipsis, ya les genera ahí una situación bastante desagradable, les genera miedo, les genera incertidumbre. Sin embargo, para el pueblo de Dios esto es un motivo de felicidad, es algo anunciado desde el principio de los tiempos por Dios. Y hay cosas que podemos nosotros ver desde el libro de Génesis, pero específicamente, obviamente, en la isla de Patmos, al apóstol Juan le fue entregada esta noticia. Y vamos a ir desmenuzando. Lo que queremos con esta serie de videos es poder ir viendo punto por punto cosas que normalmente no se ven en un estudio bíblico, porque hablar del Apocalipsis es que nos vamos encontrando con demasiada información. Hay puntos que nosotros podemos ir viendo en cada una de las líneas del texto, y de pronto no sabemos a qué se está refiriendo, de qué nos está hablando. Entonces, justamente de esto se van a tratar estos videos, de poder comprender a fondo cada detalle de lo que viene mencionado en el Apocalipsis, o por lo menos la gran mayoría de lo que está ahí escrito. De manera que, bueno, les quiero comentar que desde el principio de la creación, el plan de Dios era que pudiéramos habitar con Él, y eso es lo que podemos ver al final del libro del Apocalipsis, y es justamente lo que les decía, las buenas noticias para aquellos que buscamos estar en orden con Dios, obedecer sus mandamientos, muy a pesar de que, por supuesto, somos personas, somos humanos, somos pecadores, lamentablemente, y tenemos fallas, tenemos errores, pero si buscamos estar acercándonos con Dios, pedir perdón y buscar apartarnos de ese pecado, estos son buenas noticias. El Apocalipsis son buenas noticias. Y yo les quiero hacer una pregunta. Fíjense que hace unos días tuvimos oportunidad de estar compartiendo con unos hermanos, y les decía yo justamente esta misma pregunta. Yo no sé si ustedes recuerden, durante todo el tiempo que ustedes han pasado en escuela dominical, desde cuneros,
párvulos y demás. Seguramente hay una historia que se ha venido repitiendo una y otra vez durante las clases, y también en los tiempos que ustedes han podido estar en los tiempos de predicación, cuando de pronto no hay escuela dominical o cuando es algún otro tiempo que no es en domingo la enseñanza. Hay historias por ahí recurrentes como David y Goliat, etcétera, como ya lo hemos venido hablando los domingos, tanto cuando todavía eran las clases presenciales. Y la pregunta es si ustedes recuerdan algún pasaje en donde dos prostitutas se presentan delante de un rey para pedirle que resuelva un problema que hay entre ellas. ¿Ustedes recuerdan algún pasaje así? Y miren, les voy a decir, como se los he comentado muchas veces a lo largo de las enseñanzas dominicales, si ustedes le lanzaran esta misma pregunta, y lo pude yo comprobar hace algunos días, si ustedes le lanzan esta pregunta a gente cristiana, e incluso por supuesto gente cristiana de varios años de trayectoria o de cuna cristiana, y gente que puede tener ya una edad de 30, de 40, de 60 años, si ustedes les preguntan justamente esto, la gente normalmente no va a responder de manera afirmativa, no les van a decir que conocen el pasaje. Y miren, justamente yo le decía a las personas con quienes tuve oportunidad de hablar de esto, yo les decía, les aseguro que además se van a sorprender porque el pasaje es demasiado conocido. Si la respuesta en su cabeza es que no conocían el pasaje bíblico, si no tienen idea cuál es, bueno, la respuesta es cuando el rey Salomón está dando un juicio y vienen con él dos mujeres, y entonces seguramente ustedes ya recordarán que se presenta un problema grave, porque las dos mujeres dicen haber estado embarazadas en un mismo periodo. Las dos mujeres vivían juntas y las dos estaban embarazadas. Y dice que una de ellas tuvo al bebé y a los pocos días la otra también tuvo a su bebé. Y entonces dice el pasaje bíblico que una de las noches, una de las mujeres, estando dormida, de alguna manera se recostó encima del niño de manera que lo mató. Y lo que hizo fue muy hábilmente decir, bueno, voy a tomar el niño que está vivo de mi vecina de cama, y entonces hizo un intercambio con los bebés, de manera que la otra mujer que tenía realmente a su hijo vivo, dice que en medio de la noche se despertó para darle de comer, para amamantarlo, y se dio cuenta que el bebé estaba muerto. Y entonces ella, por supuesto, sufrió porque el hijo había muerto, pero dice que cuando salió el sol, cuando se hizo de mañana, ella se dio cuenta que ese bebé no era el suyo, que esta otra mujer había intercambiado los bebés, y se presentaron así delante de Salomón. Y entonces la mujer dijo, pues el bebé que murió era de la otra mujer, no era mi bebé. Y entonces la primera mujer, la que realmente había matado al niño, dijo, no, es que no es verdad, el bebé vivo es mío, el bebé muerto es de ella, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje? Y entonces dice que estaban ellas en esta situación de pelear de quién era el bebé, cuando el rey Salomón dijo que le trajeran una espada, y entonces ordenó que partieran al bebé por la mitad y que le dieran la mitad del bebé a cada una de las mamás, ¿ok? De manera que cuando la mujer, que realmente era la madre, escuchó esta orden de parte del rey Salomón, clamó a gran voz, gritó, pidiendo que no mataran al niño, que con todo el dolor de su corazón, aunque le dolía perderlo, prefería que se lo dieran a la otra mujer con tal de que el bebé quedara vivo. Y por el contrario, la otra mujer, la que había originalmente matado a su bebé, dijo, no, partan al bebé y denme a mí la mitad y la mitad a la otra mujer. Y dice el pasaje bíblico que entonces todo el pueblo de Israel se maravilló de la sabiduría que había en Salomón, y por causa del juicio que había dado, de la manera en que lo había dado. Entonces, bueno, la pregunta aquí es,
como les decía yo al principio, si recordaban, de dos mujeres que se habían acercado con el rey Salomón, pero la situación es que estas dos mujeres, dice el inicio del pasaje, que las dos mujeres eran prostitutas. De manera que esta parte realmente es lo más sorprendente del pasaje. Por supuesto, es impresionante la manera en que Salomón resuelve a través de la sabiduría que Dios derramó sobre de él, pero lo más impresionante es que estando en el pueblo de Israel, o sea, imagínense, no era una nación extranjera, estamos hablando del pueblo de Israel y estamos hablando de que dentro del pueblo de Israel había prostitutas, había rameras. Obviamente no sabemos si eran israelitas como tal de nacimiento o si eran mujeres extranjeras que habían decidido convertirse y volverse israelitas. Pero además lo sorprendente es que justamente Salomón toma tiempo para un juicio de esta naturaleza. Imagínense el día de hoy, les decía yo a los hermanos con quienes compartía, imagínense que el día de hoy Andrés Manuel López Obrador, presidente actual en México, tomara un caso como este. Obviamente no lo tomaría. El día de hoy los gobernantes de las naciones no toman casos como este. Y menos, le explicaba también yo a mi hija en el tiempo de devocional, que lamentablemente los gobiernos ven a los seres humanos en categorías. Para los gobernantes de la tierra hay seres humanos de primer nivel o de primera calidad, de segunda, de tercera, y hay seres humanos a los que consideran básicamente seres humanos basura. Obviamente eso está terrible, está muy mal, pero la situación es que un problema como este, donde dos prostitutas están peleando para ver quién es la madre del niño, es un tema que el día de hoy no se trataría, no, ningún gobierno, ningún gobernante, ningún presidente, rey o lo que sea, quien está al frente de una nación, por supuesto no tomaría un caso como este. De manera que vemos cómo Dios está obrando en este pasaje y le da a Salomón la sabiduría para emitir este juicio, pero lo más sorprendente es acerca de las personas que están involucradas en este juicio. Dios toma tiempo para emitir juicio aún sobre un par de prostitutas, lo cual por supuesto es mucho más maravilloso que simplemente la resolución del tema. Y así como vemos, el gobierno de Salomón, el reinado de Salomón, es algo que no volveremos a ver en esta tierra de la manera en la que la conocemos actualmente. Es un gobierno, un reinado que solamente vamos a poder ver nuevamente en el reino milenial de Jesucristo. Y esa es parte de las buenas noticias que yo les comentaba. El hecho de que vamos a poder estar viendo cómo Jesucristo reina, gobierna en esta tierra y nosotros vamos a ser partícipes, vamos a formar parte de este gobierno, de este reino milenial de Jesucristo sobre de esta tierra. De manera que jóvenes, señoritas, los invito a que a partir del día de hoy y en los videos subsecuentes estén siguiéndonos y para poder estar analizando todo esto. Esto es la finalidad. El hecho del Apocalipsis es que vamos a ir hacia ese punto. Sí hay cosas desastrosas, hay cosas terribles, hay cosas horrendas, espantosas en medio de todo esto. Entre lo que vivimos actualmente, entre la época actual y este reino milenial que habrá de venir, hay una situación en medio horrible. Y obviamente eso es parte de lo que yo les he estado diciendo. Es el peor momento para darle la espalda a Dios, es el mejor momento para involucrarse con Dios, para poder hacer caso a su llamamiento, poder estar atento a sus mandamientos y buscar ponernos en orden con Él, obedecer a aquellas cosas que nos ha sido dejadas escritas en la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a poder estar estudiando a lo largo de las siguientes semanas.
de manera que esperamos estarlos viendo por aquí. Por favor, ayúdenos, compartan con sus amigos estos videos. Les aseguro que vamos a poder desmenuzar de una manera muy interesante el Apocalipsis y vamos a poder comprender muchas cosas que anteriormente no habíamos podido observar, porque simplemente leemos y si hay algo que no entendemos, lo brincamos, lo dejamos ahí sin haberlo comprendido. Entonces, primeramente Dios, nos estaremos viendo por aquí. Jóvenes, señoritas, hermanos en Cristo, Dios les bendiga.